Señor, una vez más te damos las gracias por la obra que tú estás haciendo entre nosotros. Señor, gracias que nos estás mostrando a Cristo. Gracias que por medio de eso nos ayudas a perseverar en ti. Gracias porque nos estás transformando, porque nos estás cambiando, santificando de gloria en gloria en la imagen de tu Hijo. Gracias. Señor, gracias porque has decidido el concedernos el privilegio como iglesia local de anunciar a tu Hijo y ver que otros se integran a esta congregación. Gracias. Gracias por cada persona presentada, Señor. Gracias por cada miembro de esta iglesia. No los damos por hechos, Señor. Entendemos que son dones tuyos. Síguenos santificando a todos. Síguenos preservando a todos. Y síguenos usando a todos para proclamar la gloria de tu Hijo Jesucristo. En Juárez, en México y en el mundo. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén. 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 Continuamos con nuestra serie de 2 de Corintios, su gracia y poder en la debilidad, donde hemos estado viendo que el apóstol Pablo está dialogando con los corintios, está persistentemente apelando a ellos. Está buscando servirlos y ayudarlos a entender que es crucial que lo escuchen a Él. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: ustedes escúchenme a mí. Escuchen el mensaje que yo les estoy dando. Porque este mensaje que yo les doy lo he recibido de parte de Dios. Ustedes necesitan escuchar y perseverar en este mensaje, ya que su eternidad depende de ello. En la primera parte del capítulo 4 vamos a ver cómo Pablo les explica a los corintios la esencia de su ministerio. Los va a ayudar a ver que el Señor lo ha llamado, que esto que Él está haciendo, lo está haciendo porque ha sido encomendado por Dios para que lo haga. Que a Él se le encomendó un mensaje, el mensaje del Evangelio. Y que a través de ese mensaje la gloria de Dios se muestra, se manifiesta en el mundo. Y que esa manifestación salva y transforma a todos los que creen. Y nosotros entender la explicación que Pablo da de su ministerio nos va a ayudar en parte a recordar para qué existimos como iglesia. Y en cierta manera este recordatorio nos va a ayudar a que nos enfoquemos en nuestra misión. El título de este mensaje es La esencia del ministerio del Espíritu. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6. Leo la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios.
Y si todavía nuestro evangelio está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Me salté una parte, lo voy a leer otra vez. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Lo primero que Pablo hace es que le dice a los corintios una vez más que él entiende que ha recibido un ministerio de parte de Dios, una tarea específica, una tarea que él necesita desempeñar fielmente, y que esta asignatura o este servicio, esta tarea, es el ministerio del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo, que él como apóstol recibió el privilegio, recibió la responsabilidad de funcionar como un intermediario de la obra del Espíritu Santo en los hombres. Que a través de la vida del apóstol, a través del servicio del apóstol, Pablo entendía que el Espíritu Santo se movía, salvaba, edificaba y transformaba a otros. Y lo que empieza diciéndoles a los corintios aquí es que puesto que él entiende que tiene este ministerio, no desfallece. Es decir, no se desanima, no pierde el entusiasmo, no renuncia a lo que está haciendo, sino que persevera bien motivado, trabajando de todo corazón, buscando completar su tarea. Piensen conmigo rápidamente que es bien significativo que Pablo diga esto aquí, por la difícil situación que está enfrentando con los corintios. Recuerden conmigo que esta epístola, esta carta, es el resultado de problemas que que está enfrentando la iglesia de Corinto. Recuerden conmigo que la iglesia de Corinto está resistiendo el trabajo, la labor, el liderazgo del apóstol Pablo. Que la iglesia de Corinto estaba siendo impresionada con falsos maestros, y que la iglesia de Corinto estaba en una posición vulnerable donde podían abandonar el evangelio, donde podían dejar al Señor y seguir a un Jesús falso. Después de varios años de el apóstol Pablo estar trabajando con esta iglesia en su inmadurez empieza a criticarlo y a cuestionarlo. Y en medio de esa situación, Pablo le habla a los corintios y les dice esto: yo entiendo que he recibido el ministerio del Espíritu y por lo tanto no desfallezco. Pablo confiaba en la obra poderosa del Espíritu Santo y vivía viendo algo que no se percibe a simple vista. Los corintios estaban todos vulnerables, viéndose tentados a dejar al Señor, pero Pablo, en lugar de estar viendo los problemas de la iglesia, él estaba viendo el ministerio del Espíritu y estaba confiando que el Espíritu Santo es poderoso para terminar lo que empezó. Tú ves aquí al apóstol Pablo pastoreando a esta iglesia con sus ojos puestos como en algo que no se percibe a simple vista. Unos versículos después, fíjense lo que dice el versículo 16. Fíjense cómo se movía, cómo trabajaba el apóstol Pablo. Dice, por tanto, capítulo 4, versículo 16, no desfallecemos.
Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo se acercó a servir esta pequeña iglesia local y lo hizo confiado en la obra poderosa del Espíritu a través de él. Pablo sabía, yo le estoy predicando el evangelio a esta iglesia. Y puesto que yo le estoy anunciando el evangelio a esta iglesia está viendo la gloria de Dios. Y esa gloria la está transformando y esa gloria está realizando en ellos una obra permanente en sus vidas. Estos corintios que han visto a Jesús, que han invocado el nombre de Jesús, han sido objetos de una obra permanente, indestructible del Espíritu Santo en sus vidas. Y esos creyentes con los que yo estuve caminando, aunque estén en una posición vulnerable, como que Pablo confiaba, y lo vemos en el versículo 14 del mismo capítulo, yo confío que en el último día yo voy a ser resucitado. Ellos van a ser presentados, resucitados y presentados conmigo en el último día. Pablo estaba confiado. Yo les he anunciado a Jesús. Ellos han invocado el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo ha llegado a invadir sus vidas. Y ese Espíritu va a hacer su obra perfecta en ellos. El ministerio del Espíritu Santo que Pablo ejercía con los corintios, hoy en día sucede, opera a través del ministerio, no de hombres en particular, sino de iglesias locales sanas y bíblicas. Yo quiero recordarte que esta iglesia local, esta pequeña congregación local, no existe por idea nuestra. Esta congregación local no existe por idea de un grupo de personas. Esta congregación local nació por el ministerio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien dio a luz esta congregación local. Y todo lo que sucede aquí, toda reunión, toda actividad, tiene la simple y sencilla intención de exponerlos a ustedes al ministerio del Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu, para que ustedes vean la gloria del Señor y para que así sean transformados a su imagen. Yo quiero decirte esto, una de las mejores decisiones que tú puedes tomar como creyente es construir tu vida alrededor de la iglesia local. Yo quiero animarte, teje tu vida alrededor de la iglesia local. No solo vengas a participar de las reuniones, sino intégrate y sirve. Ten comunión con otros hermanos en los grupos de casa. Teje tu vida con ellos. ¿Por qué? Porque en toda reunión de la iglesia local, lo que sucede es que el Espíritu Santo opera. En toda reunión de la iglesia local donde el nombre de Jesús es invocado, donde el mensaje del evangelio es predicado, el ministerio del Espíritu Santo está en operación. Y cuando tú participas de esas reuniones, lo único que está sucediendo es que tú te estás exponiendo. Te estás exponiendo a la obra poderosa e imparable del Espíritu en tu vida. Es por medio de esas reuniones donde el Espíritu te ilumina y te permite ver la gloria de Dios. Y cuando tú ves esa gloria
Esa gloria realiza una obra permanente en ti. Conforme tú y yo persistimos, ahorita se nos invitaba a que sirviéramos en fieles a su llamado. Yo quiero animarte a que sirvas en fieles a su llamado. ¿Sabes por qué? Porque al tú participar de un servicio como estos, te estás exponiendo a otros hermanos. Te estás exponiendo a lo que el Señor está haciendo. Y por medio de esa exposición, el reino continúa extendiéndose en tu vida. El Señor continúa instruyéndote y enseñándote cómo relacionarte con Él. El Dios que ya vive en ti, porque has invocado a Jesús, te va discipulando y enseñando a seguirlo conforme tú y yo nos exponemos lo más que podamos al ministerio de su Espíritu, al abrazar toda actividad o las mayores actividades que podamos en una iglesia local. Quiero decírtelo otra vez. Una de las mejores decisiones que tú puedes tomar es tejer tu vida alrededor del ministerio del Espíritu que sucede en la iglesia local. Después de eso, después de recordarles a los corintios que Pablo entiende que ha recibido el ministerio del Espíritu, les empieza a explicar en qué consiste ese ministerio, de qué se trata y cómo es que él se conduce. Y es importante que tú y yo captemos eso porque nos ayuda a ver cuál es el ministerio que nosotros debemos de buscar en una iglesia local. Y además nos ayuda a saber también cuál es el servicio o el ministerio que nosotros como miembros debemos de brindar. En primer lugar, lo que Pablo hace es que les dice que puesto que él entiende que lo que está sucediendo a través de su vida es la operación, el obrar del Espíritu de Dios por medio de él, por lo tanto no ejerce ese ministerio como antes lo hacía como un fariseo en el judaísmo. Velo conmigo aquí en el versículo 2. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Recuerda conmigo que antes de que Pablo siguiera a Jesús, era un religioso celoso de la ley. Pablo buscaba a través de esfuerzos humanos preservar la obediencia a la ley en el pueblo judío. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo y él lo llamó a servirlo, se dio cuenta que servir a Jesús y edificar su iglesia es algo totalmente diferente. Pablo se dio cuenta que Jesús no necesita de estrategias humanas, que Jesús no necesita de estrategias humanas, de buenas ideas para transformar y construir a los suyos, que es Dios mismo a través de su Espíritu que hace su obra perfecta en sus escogidos. Conforme Pablo fue entendiendo esto, renunció a lo oculto y vergonzoso. Lo más probable es que aquí se esté haciendo referencia a cómo él se conducía antes. Probablemente en el judaísmo como fariseo, él buscaba maneras de ocultar ciertas cosas para mantener el prestigio del judaísmo y la obediencia a la ley. Probablemente encubriendo situaciones pecaminosas que había en los judíos. ¿Cómo llamó Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por afuera limpios y por adentro llenos de gusanos. Pablo, que estaba ahí entre los fariseos, veía los gusanos que había entre los fariseos, entre esa religión humana, entre esa religión que se estaba ejerciendo de una manera humana. Entonces Pablo se movía probablemente ocultando cosas y definitivamente armando estrategias vergonzosas para detener el surgimiento de amenazas contra el judaísmo.
¿Como cuáles estrategias vergonzosas? Crucificar al Mesías. ¿Como cuáles estrategias vergonzosas? Perseguir a la iglesia, buscando preservar de esa manera el mensaje que ellos entendían que era el mensaje correcto. Pablo entendió algo: la obra no es mía. La obra de salvación y transformación en la gente la hace Él, la hace Dios por medio de su Espíritu y la hace Él a través de mí. Por lo tanto, Él renunció a conducirse como antes lo hacía. Y no solo renunció a eso, sino que también rehusó moverse como los falsos maestros que llegaron a Corinto lo estaban haciendo. Sigue leyendo conmigo aquí la siguiente parte del versículo 2. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo pareciera que está haciendo referencia a los falsos maestros, falsos apóstoles que estaban llegando a Corinto. Estos maestros estaban tentando a esta iglesia a abandonar el evangelio. Y los estaban tentando por medio de invitaciones bien astutas. Los invitaban de una manera muy hábil a seguir un camino diferente al que Jesús los estaba llamando, a través de un mensaje engañoso, pero de manera muy sutil en el proceso. Estos líderes no eran ministros del Espíritu. Estos líderes eran personas astutas. Eran personas no con habilidades espirituales, sino con habilidades humanas. Eran personas inteligentes. Le presentaban a la iglesia un mensaje atractivo que apelaba a ellos, pero que sutilmente era diferente. Apelaba a sus necesidades, pero en el fondo, estaban adulterando la palabra de Dios. Estaban suavizando la palabra de Dios. Velo como dice Pablo aquí conmigo. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo decía, bueno, si mi trabajo no es formar un grupo religioso mediante métodos carnales y humanos, si mi trabajo no es ser novedoso o presentarle al mundo un mensaje más atractivo que los demás, de manera que mi grupo religioso sea el más grande y prominente, yo entiendo que mi trabajo no es ese, porque Dios me ha ayudado a ver que tengo el ministerio del Espíritu y por lo tanto mi labor, está diciendo el apóstol Pablo, es simple y sencillamente manifestar la verdad a todos los hombres. Pablo entendió mi trabajo, la encomienda que el Señor me ha dado. No es armar un grupo grande. No es mantener a la gente contenta. Es simple y sencillamente manifestar la verdad. Manifestarle la verdad a los hombres. Velo conmigo en la última parte del versículo 2. Sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo sabía, yo manifiesto la verdad, yo predico la verdad, y es a través de esa verdad que el Espíritu Santo le muestra la gloria de Dios al mundo. Y es a través de esa verdad que el Espíritu Santo salva y transforma poderosamente a los hombres. Quiero que pienses conmigo en esto. Pablo está de una manera bien persistente, de una manera bien afanosa, defendiendo su apostolado con los corintios. Capítulo tras capítulo lo hemos visto.
A mí me sorprende el interés tan marcado, el amor tan marcado que tiene este apóstol por esta débil iglesia, por esta pequeña iglesia, por esta iglesia tan inmadura. La razón por la que Pablo estaba defendiendo su apostolado no era por un celo carnal. No era porque él quería seguir siendo su maestro o su líder. No era porque él estuviera preocupado que otros maestros le ganaran sus ovejas y él perdiera un beneficio en el proceso. Pablo no estaba pensando en él. Pablo estaba preocupado por los corintios porque los amaba y porque sabía que él había recibido un mensaje de parte de Dios, el mensaje de la verdad, que sería el fundamento de la iglesia de Cristo, y que ese mensaje tenía el poder de salvar del juicio final y transformar a los que creyeran en él. Un mensaje que si los corintios abandonaban, se perderían. Fíjate cómo esto nos ayuda a entender cuál es la esencia del ministerio de la iglesia local. La iglesia local existe para manifestar la verdad. Para eso existe, para predicar la verdad. La iglesia local no existe para atraer y retener gente por medio de estrategias humanas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí no es tratando de convencer a las personas de que somos una buena opción para ellos. El trabajo de nosotros como iglesia local no es resolver las necesidades de ustedes para que sean más felices y den sus diezmos. El trabajo nuestro como iglesia local no es entretenerlos para que tengan una vida más alegre. No es ofrecerles un servicio que complemente sus vidas. No es ajustarnos a las necesidades que ustedes tienen o a sus gustos y preferencias, de manera que estén contentos y se queden con nosotros. Nuestra labor, nuestra encomienda como la iglesia de Cristo, la responsabilidad que tenemos como el cuerpo de liderazgo de esta iglesia es manifestarles la verdad a ustedes. Es predicarles la verdad a ustedes a través de la proclamación fiel de la palabra de Dios. Para eso existimos como iglesia. Sería incorrecto que nosotros como iglesia local defendiéramos nuestro ministerio como Pablo lo hacía. Sería incorrecto que nosotros les dijéramos a ustedes: si ustedes no nos siguen a nosotros, se pierden. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Nosotros, ninguna iglesia local, ningún hombre puede hacer esa apelación. Lo que nosotros debemos hacer es proclamarles la verdad y defender esa verdad. La verdad que a otros apóstoles, que a los apóstoles y a los profetas se les encomendó. Nuestra labor es discipularlos a ustedes, construirlos sobre el fundamento de la verdad que se le dio a los apóstoles y a los profetas. Nuestra labor es predicar fielmente en todos los contextos posibles, en todas las oportunidades posibles, de todas las formas posibles, el mensaje de este libro. Ya que a través de este mensaje los hombres conocen a Dios y son salvos. Es a través del mensaje de este libro que tú puedes conocer a Dios y ser salvo. Lo que sí es correcto que nosotros hagamos y seamos celosos y cuidadosos es defender ante ustedes enfáticamente el mensaje de la verdad que el Señor nos ha dejado en su palabra. Algo que es importante que agreguemos aquí bien rápidamente es que la verdad que el Señor nos ha dejado en este libro es universal. Es universal. Es decir, es un mensaje que el Señor le ha manifestado y le ha dejado a toda la humanidad.
no solo aquellas personas que tienen algún tipo de inclinación religiosa, no solo aquellas personas que les gusten las cosas espirituales, sino a todos los hombres. El mensaje de este libro aplica a todos los que estamos aquí, independientemente de tu postura con la Escritura, independientemente de tu postura con Jesús. Y no solo aplica para todas las personas que estamos aquí, sino para todas las personas que habitan la tierra. Aquí está el mensaje de la verdad que Dios le ha dado al mundo. Quiero que lo veas conmigo. Sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. En los siguientes versículos, Pablo nos dice cuál es la esencia de la verdad que él está manifestando al mundo. El versículo anterior nos dijo que yo he entendido que mi chamba, o sea, el ministerio del Espíritu opera cuando yo manifiesto la verdad. Bueno, ¿cuál es la esencia de ese mensaje de verdad que Pablo le está predicando al mundo? Si en el versículo 2 nos dice que él le manifiesta la verdad a los hombres, en el versículo 3 continúa con el mismo argumento. Pero algo que hace de una manera bien interesante es que intercambia la palabra verdad con otra. Sigue enseñando lo mismo, pero hace un cambio de palabras. Y por medio de ese cambio nos ayuda a entender cuál era en esencia la verdad que él estaba proclamando al mundo. Velo conmigo. Versículo 3. Bueno, te voy a leer desde la última parte del 2 para que veas el flujo del argumento. Mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. O sea, la verdad ha sido manifestada al mundo, ¿verdad? Versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pablo describe la verdad que le está manifestando al mundo como el evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo es, yo le predico el evangelio al mundo. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias que Jesús vino a traerle a los hombres. Pablo decía, mi trabajo, mi labor como apóstol es presentarles, predicarles el mensaje de Jesús a todos los hombres. Porque Jesús es la verdad. Fíjate cómo nos ayuda eso a entender para qué existimos como iglesia. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de anunciarte a ti y al mundo entero, no un mensaje que te ayude a vivir mejor, sino las buenas noticias de salvación. Es decir, la labor del liderazgo de la iglesia no es encontrar aquí en la Biblia tips que nos ayuden a darte a ti una buena vida. El mensaje que la iglesia tiene la responsabilidad de transmitir son las buenas noticias de salvación. Es decir, que el creador del universo, el Dios del cielo y de la tierra, este Dios que es santo y que es santo, 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 es decir, que es inaccesible en sí mismo por la perfección que hay en él. Este Dios santo se ha dado a conocer a los hombres. Se ha acercado al mundo porque quiere que tú lo conozcas. ¿Cómo se acercó el Dios santo? Vino hace 2000 años y se hizo hombre. Nació de una manera milagrosa a través de una virgen. Vivió una vida perfecta.
Vino a este mundo para que conocieras tú su amor, su humildad, su compasión, su asombrosa gracia. Vino en la persona de Jesús para enseñarnos que nosotros los pecadores, que hemos desobedecido la ley, que no amamos a Dios, que no nos amamos entre nosotros, sino que nos rebelamos contra Dios, nosotros que somos indignos en nosotros mismos de presentarnos delante de Dios, Jesús vino a enseñarnos que los pecadores sí podemos acercarnos a Él, porque Él se ha acercado a nosotros. Jesús vino a enseñarnos la verdad de cómo es Dios y cómo el hombre se puede acercar a Él. Y principalmente vino a morir como nuestro sustituto. Vino a recibir el castigo que nosotros merecemos para así perdonarnos y salvarnos. Este Jesús resucitó al tercer día y así venció y demostró que es el Rey de Reyes y que te está dando una oportunidad a ti de arrepentirte y reconciliarte con Él. Y no solo a ti, sino al mundo entero. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahorita? Le está dando una oportunidad al mundo de que se reconcilie con Él, ya que pronto Él va a regresar a establecer su reino de una manera definitiva y a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es proclamarte este mensaje, el mensaje de la persona y la obra de Jesús con todas sus implicaciones. El ministerio del Espíritu, la labor de la iglesia es mostrarte la grandeza de Cristo. Porque conforme tú ves la grandeza de Cristo, te das cuenta cómo es Dios. Fíjate lo que dice la última parte del versículo 4. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Mostrarle al mundo cómo es Dios. Vamos a pensarlo así. En un mundo donde lo que se valora es el poder, en un mundo donde, que funciona donde el fuerte se impone al débil, donde el fuerte abusa del débil y así sobresale. En un mundo donde el arrogante y el orgulloso oprime al humilde. El Dios de este mundo, el creador del mundo, que es el ser más poderoso y perfecto que existe, tomó la decisión de mostrarnos en la persona de Jesús el resplandor de su gloria, el resplandor de su grandeza. Nos mostró en la persona de Jesús el aspecto más hermoso, adorable y admirable que hay en Él. En la persona de Jesús, el Dios de todo, del cielo y de la tierra, nos muestra la cúspide de su perfección. Y esa cúspide, ese brillo refulgente, lo más glorioso que hay en Él, lo más glorioso que hay en Dios, no es su capacidad de imponerse sobre los demás, no es su capacidad de aplastar a los que se rebelan contra Él, no es su capacidad de destruir a sus enemigos, sino que siendo rey, en humildad vino y tomó la forma de un siervo y se humilló hasta lo sumo. Y que por amor a nosotros, por amor a ti, tomó nuestro lugar en la cruz, recibiendo nuestro castigo para así salvarnos del juicio que merecemos y llevarnos al reino de los cielos. El resplandor,
el brillo refulgente de la gloria de Dios es que el soberano e inmortal vino a este mundo y se vistió de debilidad. El aspecto más hermoso que hay en Dios no es su capacidad de crear y sostener el universo, sino es su humildad y es su amor por ti, que vino de una manera voluntaria a sacrificarse por aquellos que continuamente lo ofendemos. La gloria de Dios, tú y yo la vemos en que este gran poder vino a vestirse de debilidad en la persona de Jesús de Nazaret. Ahí está la gloria de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? El Dios que hizo el universo y a todas las naciones, que sostiene el aliento de todos los hombres, que hizo todas las estrellas y que sostiene todas las estrellas y que el universo va a permanecer hasta que Él decida. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesús. Así es Dios. Eso es lo que Él vino a mostrarnos. En Éxodo 33, el pastor Carlos nos estuvo hablando, recordando que Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu grandeza. Quiero ver tu esplendor, quiero ver tu hermosura, quiero ver lo grande que tú eres. Y aunque Dios le respondió su petición, recuerden conmigo que no le permitió ver su rostro. Es bien interesante, como que le dice: está bien, Moisés, me hiciste esta oración atrevida, te voy a dejar que veas mi gloria, pero no vas a ver mi rostro, vas a ver mi espalda, únicamente mi espalda. Yo voy a pronunciar quién soy delante de ti. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ese Dios, ese mismo Dios, en el Evangelio a nosotros el día de hoy sí nos ha permitido ver toda su gloria y todo su esplendor. Dios nos ha permitido ver su rostro. Dios nos ha permitido verlo cara a cara. Y esto en el rostro de Cristo Jesús. Fíjate cómo lo que dice la última parte del versículo 6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, los hombres, el ministerio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Le muestra a los hombres la gloria de Dios. Lo que Moisés quería ver, cómo se las muestra por medio de la predicación del Evangelio para que ellos vean la gloria de Dios. Velo conmigo ahí en el versículo 6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es en la persona de Jesús que nosotros vemos la grandeza de Dios. No se pone más bello que esto, hermanos. No se pone más bello que esto. El que tú y yo entendamos esto debe de ayudarnos a ajustar nuestras expectativas y a ajustarlas de una manera positiva, ¿verdad? Más bien a elevarlas. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de esperar de cada contexto de comunión en la iglesia local? ¿Qué debes de venir tú buscando los domingos? ¿Qué debes de ir tú buscando a tus grupos de casa? ¿Qué debes de ir buscando a tus grupos de discipulado? ¿Qué debes de pedirle a Dios que haga con tus niños en el ministerio de niños? Muéstranos, Señor, tu gloria en el rostro de Jesús. Déjanos ver a Jesús. Eso es lo que debemos de estar buscando. Eso es lo que debemos de estar ambicionando, porque cuando tú y yo vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús, somos transformados. Dios nos transforma, nos salva y nos transforma. Es viendo a Jesús que cambiamos. Es viendo a Jesús que somos transformados a su imagen. Es por eso que es lo que debemos de ambicionar. Cada vez que tú te sientes a leer, escuchar la Biblia,
Cada vez que tú abras la Biblia en tu casa, leyendo, escuchando lo que Dios quiere decirte, yo quiero animarte a que tú busques de una manera ambiciosa y celosa el rostro de Jesús. Busca a Jesús en las páginas de este libro. Lo único que va a pasar es que lo vas a encontrar. Cuando veas la gloria de Dios, vas a ser transformado. La misión de la iglesia es mostrarle al mundo entero cómo es Dios. Eso significa que nosotros existimos para mostrarle al mundo entero la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Así como nos ayuda a ajustar nuestras expectativas, el entender esto, también nos ayuda a ajustar lo que nosotros somos llamados a brindar. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo sabemos si tú estás sirviendo en la iglesia de una manera efectiva? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes tú si tu grupo de casa está siendo efectivo? No es evaluando si todos los miembros hicieron la tarea. No es evaluando si tú empezaste de una manera puntual y terminaste de una manera puntual. No es evaluando si la gente de tu grupo no falta. ¿Cómo sabes si tu grupo de casa está siendo efectivo? Si semana tras semana se está mostrando en ese grupo, por medio de todo lo que se está haciendo, por medio de las discusiones de los miembros, si se está mostrando la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Si la gente de tu grupo sale de esa reunión habiendo visto a Jesús, entonces esa reunión fue efectiva. ¿Cómo sabemos si el ministerio de ujieres, de conexión, de bienvenida, de comida, de estacionamiento, de producción, está haciendo lo que es llamado a hacer? Si nos damos cuenta que por medio de lo que nosotros hacemos, ¿cómo sabemos si el ministerio de niños está haciendo lo que tiene que hacer? Si nos damos cuenta que por medio de nuestra labor, la gloria del Cordero que tomó nuestro lugar en la cruz está siendo mostrado de una manera u de otra. Así sabemos si estamos siendo efectivos. Este glorioso mensaje que está siendo anunciado al mundo entero y en toda la tierra tiene una oposición también. Este mensaje que la iglesia está proclamando, a través del cual hombres y mujeres en todo el mundo están viendo, creyendo y respondiendo, necesitamos decir que también tiene oposición. Hay un ente que se opone a la proclamación de la gloria de Dios en este mundo. Y este ente es el Dios de este mundo, o el diablo. Y lo que el diablo busca hacer es que la humanidad menosprecie este mensaje, que no lo vean y que no respondan a él. Y la forma en la que lo hace es velando su entendimiento, es vendando sus ojos espirituales para que no puedan ver el rostro de Cristo. Quiero que lo veas conmigo, versículo 3. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso me lleva a hacerte a ti una pregunta. Cuando tú escuchas el mensaje de Jesús, lo que Él vino a hacer al mundo, ¿ves la grandeza de Dios? Tú eres afectado al punto que deseas dejar todo y seguir a Jesús con tu vida entera. ¿Sí o no? Si tu respuesta es no, este pasaje nos enseña cuál es la razón de ello. Y nos dice
que el problema no es que Jesús no sea lo suficientemente glorioso para ti como para que tú respondas, sino nos está ayudando a ver que la razón por la que no estás respondiendo es porque el diablo te tiene cegado. No estás viendo la grandeza de Jesús porque el diablo ha vendado tus ojos espirituales. Y por medio de esa venda te está estorbando de que tú veas la hermosura y la gloria que hay en el Hijo de Dios. De manera que como tú no ves esa gloria, no puedes creer en Él y no puedes entregarte a Él. Vamos a ponerlo así. Tú no puedes creer en Jesús porque no lo has visto. Tú no tienes una relación con Jesús porque no lo has visto. Tú no te has dado cuenta que Jesús es digno de toda tu confianza y amor porque no lo has visto. Y no lo has visto porque estás cegado y por lo tanto te estás perdiendo. Es decir, estás llevando una vida sin Dios. Estás llevando una vida sin esperanza. Estás caminando rumbo a la muerte, a una eternidad en el infierno, separado de Jesús, un lugar donde siempre estarás perdido, un lugar donde no encontrarás tu lugar, tu hogar, donde nunca encontrarás protección, donde siempre te sentirás y serás vulnerable. Estarás expuesto a todo tipo de maldad. Un lugar donde Dios no estará y no habrá nada bueno. Un lugar donde siempre estarás perdido. Yo quiero preguntarte si ese eres tú. En primer lugar, si te das cuenta que el diablo te tiene cegado. Si tú no eres un seguidor de Jesús, es porque el diablo te tiene cegado. Vamos a ponerlo así, no hay nada ni nadie como Jesús. No hay nada más hermoso que Jesús. No hay nada más digno por lo cual entreguemos nuestras vidas. No hay nada más glorioso que Jesús. Si tú no lo estás siguiendo a Él es porque el diablo no te permite verlo. Yo quiero que te preguntes conmigo, ¿qué estará usando el maligno para cegar tu entendimiento? ¿Será que no estás viendo la hermosura de Jesús porque estás lampareado con el brillo de los tesoros de este mundo? ¿O será que no estás viendo la grandeza de Jesús porque el diablo está utilizando tu misma religiosidad para creer que no necesitas un Salvador? Probablemente la aplicación más directa aquí en el pasaje de los Corintios sea esa. Aquellos que estaban con el entendimiento cegados eran los falsos maestros. Y los falsos maestros no veían la gloria de Jesús porque estaban cegados con su religiosidad. ¿No será que estás cegado con tu buen desempeño y con todo lo que sabes de la Biblia pensando que tus obras y tus méritos te van a salvar? Si ese eres tú, yo quiero pedirte, animarte. Pídele al Señor que rompa las vendas de tus ojos, ya sea por tu amor al mundo o por tu amor a tu religión, y que te permita ver a su Hijo Jesucristo para que puedas venir a Él. Ya mero termino, ya se me hizo un poquito tarde, pero ya mero termino. Nos faltan un puntito más. Este pasaje nos ayuda a ver que la iglesia existe para proclamar la gloria de Dios en el rostro de Cristo y que tiene un enemigo. Y este enemigo es un enemigo poderoso, es un Dios. Es un Dios que se opone directamente al avance del evangelio. Y es bien interesante cómo Pablo lo plantea aquí. Acuérdate conmigo que se ha estado presentando capítulo tras capítulo como un hombre débil. Un hombre débil y vulnerable que es responsable de la proclamación del evangelio.
Y luego lo que dice es que el Dios de este mundo se opone a él. Vamos a pensarlo así. La iglesia de Cristo está compuesta por ovejas débiles. Y nosotros como ovejas débiles tenemos el llamado de caminar en medio de lobos. Y tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de Jesús. Y aquí se nos está diciendo que nosotros como ovejas débiles, como la iglesia del Señor, tenemos un enemigo, y que es un enemigo poderoso, un Dios que se opone a todo lo que hacemos, el diablo. Es como si Pablo estuviera utilizando esta imagen para ayudar a los corintios a ver que el ministerio de la iglesia no avanza o que sería tonto, inútil que nosotros pretendamos que el reino de los cielos avance por metodologías humanas. ¿Por qué? Porque el que se está oponiendo a nuestra labor es un Dios más poderoso que nosotros. Es un Dios que ciega el entendimiento de los que no conocen a Jesús. Entonces, el que tú y yo con nuestros esfuerzos tratemos de atraer gente y retener gente y mantenerla contenta es inútil. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es espiritual. Pero después nos ayuda a ver que el ministerio de la iglesia prospera y seguirá prosperando de triunfo en triunfo, porque el Señor mismo está detrás de su iglesia. Así como el Señor estaba detrás de su débil apóstol, está hoy en día detrás de sus débiles ovejas. Está protegiéndolas y utilizándolas como instrumentos de su espíritu para que este mundo de tinieblas vea el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Quiero que lo veas bien rápido conmigo y con esto terminamos. Versículo 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Los comentaristas mencionan que en este pasaje Pablo está haciendo memoria de su conversión. Básicamente como que él está recapitulando cómo él vivía cegado por su religiosidad, que él vivía persiguiendo a los cristianos. Y sin que Pablo estaba persiguiendo a los que invocaban el nombre de Jesús. Y sin que Pablo estuviera buscando al Señor, tuvo una experiencia de conversión. ¿Qué es lo que pasó? Cristo intervino en su vida. Cristo se le atravesó, lo interceptó, lo detuvo en su camino a Damasco y se mostró a él. Le mostró su gloria. Eso hizo que Pablo confiara en Jesús. Eso hizo que Pablo le entregara toda su confianza y toda su fe a Cristo. Esta experiencia no solo marcó obviamente la vida de Pablo, sino que también marcó el entendimiento de Pablo de cómo él entendió que el evangelio se extendía en el mundo. Y lo que hace aquí es que hace una referencia al libro de Génesis. Quédense conmigo, esto es bien importante. Hace una referencia al libro de Génesis. Básicamente le dice a los corintios estos: así como en el principio, desde el principio, Dios empezó a hacer el mundo y todo el mundo era tinieblas y había un desorden. Entonces Dios en medio de esas tinieblas, en medio de ese desorden, habló. Tomó una decisión soberana y habló. Y él dijo, sea la luz. Y en todo el mundo, ¡pum!, hubo luz. Por la decisión que él tomó, por el acto creativo que él tomó. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, yo vivía cegado también por el diablo, yo no podía ver el resplandor de la gloria de Cristo, yo vivía persiguiendo a los cristianos, pero un día Dios tomó la decisión soberana de resplandecer en mi corazón. Y por medio de ese resplandor me permitió ver su gloria en el rostro de Cristo. Vamos a ponerlo así. Si tú has visto la gloria de Dios,
Si tú conoces a Jesús, necesitas recordar que la única razón por la que eso sucedió es por el gran amor que Dios tiene por ti. Porque un día el Dios que sostiene el universo tomó la libre decisión de interrumpir tu vida, de interceptar tu camino y de resplandecer dentro de ti, de iluminar tu entendimiento para que vieras su incomparable gloria en el rostro de Cristo. ¿Sabes por qué creemos en Jesús nosotros? No es porque nos hayan convencido. No es porque tú y yo hayamos sido muy listos y hayamos encontrado los argumentos correctos. La razón por la que tú y yo confiamos en Jesús es porque Dios iluminó nuestro corazón y nos permitió ver su gloria. Y cuando tú y yo vimos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, dijimos, ¿cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a confiar en Él? Es digno de toda mi confianza, digno de toda mi vida. Y por lo tanto, creímos en Él. Y por lo tanto, nos entregamos a Él. La esperanza de este mundo es Jesús mismo. La iglesia existe para proclamar la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y esto lo haremos y lo seguiremos haciendo confiados. Lo seguiremos haciendo confiados que conforme nosotros proclamamos el evangelio en cualquier contexto en el que nos encontremos, la obra la hace Él. El Espíritu Santo fluye por medio de la proclamación de su palabra. Él hace su obra. Él creó la iglesia. Él murió por la iglesia. Él edifica su iglesia. La salvación es de Él. Y es bien importante que nosotros entendamos esto, porque de esa manera servimos al Señor correctamente. Tú y yo caminamos detrás de Él. Vamos a ponerlo así: Dios no nos necesita. Dios no necesita a ti y a mí. No nos necesita a ti y a mí. Él es el que hace la obra. Y si tú y yo entendemos eso, entonces caminamos detrás de Él confiados. Tú que le estás predicando el evangelio a tus hijos, yo quiero preguntarte si le estás predicando el evangelio con fe. ¿Estás pensando que tú eres el responsable de que ellos se conviertan y sean salvos? Si tú estás pensando eso, a lo mejor lo logras, pero lo único que vas a lograr es a un joven religioso que no conoce a Jesús, y esa misma religiosidad lo va a cegar de que vea el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo predicamos el evangelio en cualquier contexto en el que nos encontramos? Confiados de que tenemos el ministerio del Espíritu puesto que vive en nosotros. Entonces proclamamos la verdad y confiamos que la obra la hace Él, que va a iniciar su obra y que va a completarla hasta el último día. Vamos a orar.